Lo que vas a ver a continuación no es un top. Es un recuento de 7 rituales peligrosísimos, a menudo sacados de historias de terror, conocidas como animes de temporada, que tiene como finalidad jugar con espíritus o hacernos vivir experiencias paranormales derivadas de interacciones con individuos procedentes de los fandoms más mórbidos. Que se garantiza no solo nos dejarán bastante perturbados, sino que algunas también nos dejarán bastante más turbados y además nos pondrán en situaciones supuestamente peligrosas. Así que independientemente de lo que decidas hacer, ser simple testigo o experimentarlo tú misma o tú mismo, quiero avisarte que estás por tu cuenta. Estos son los 7 rituales más aterradores del anime. Número 7. Para jugar a este juego tienes que estar en completa soledad en tu habitación. A continuación, enciende tu computadora y entra en tu página de anime de preferencia. Al cabo de un rato, vas a buscar un anime llamado The Legend of the Blue Wolves, o por su traducción al español, La leyenda de los lobos azules. Y lo vas a ver entero de inicio a fin, preferiblemente con las nalgas expuestas. Una vez haya terminado, todavía con las luces apagadas, enciérrate dentro de tu closet y quédate ahí en silencio reflexionando sobre lo que acabas de ver. Una vez hayan pasado un par de horas, sal del closet, ponte delante de un espejo y mientras acaricias tus nalgas repite 3 veces: me gusta la ñonga. Si lo hiciste todo bien, habrás descubierto tu homosexualidad. Este juego es especialmente peligroso de jugar en las regiones más católicas de Latinoamérica. Número 7. Número 69. Este juego es de origen valenciano y es real. Se recomendó a los informáticos y programadores de esa comunidad autónoma no jugarlo, debido a que se registró una vez el suicidio de un joven alumno de la FP porque no le agradó ser descubierto como un poser. Para jugar a este juego, debes buscar la entrada a una clase de programación y quedarte parado ahí. A continuación, desafía a todos los presentes con la mirada y repite lo siguiente 3 veces. ¿Quién de aquí leyó Berserk? A continuación, espera en silencio hasta que se materialice un egresado en ingeniería informática. Cuando se aproxime, cubre tu nariz, ya que empezarás a sentir un olor terriblemente nauseabundo. Entonces, debes pedirle a esa entidad que te diga sus 3 momentos preferidos de Berserk, que no tengan lugar durante la Edad Dorada. Si este espíritu se niega y se va, sabrás que has conseguido hablar con un verdadero falso fan de Berserk. Este juego es muy popular en España. Número 6. Número por el culo te la hinco. Seagull Blue, o por su traducción al español Gaviota Azul, se puede jugar con 1 o 2 personas. Necesitan estar en un baño preferiblemente sin ventanas, de noche. Cierra la puerta, deja correr el agua caliente de la regadera y espera a que el vapor empañe completamente el espejo. Entonces, con tu dedo escribe Shingeki no Midgeishik, la vergüenza del seinen. Luego de esto, apaga la luz. Es necesario que la oscuridad sea total, de modo que ni siquiera puedas ver tu propia nariz. Separa tus brazos como si fueses un ave alzando el vuelo y espera. Al cabo de un rato, si lo hiciste todo bien, deberías sentir el tacto de una bufanda alrededor de tu cuello, como si en verdad te estuvieran intentando estrangular con ella. Y no solo eso, sino que además vas a sentir el llanto de un bebé en uno de tus oídos, como si quisiera que escuchases atentamente la explicación del final de Shingeki. Para terminar el juego, debes encender la luz, abrir la puerta del baño y golpear a esa entidad fantasmal todas las veces que puedas al grito de Tatakae, de modo que el espectro se desmaterialice. Número 5. Número 4.
Este juego japonés es cuanto menos curioso, pero se queda con el número 4 porque puede ser bien terrorífico. La intención es que tu navegador te lleve Ishito a un mundo de placer inigualable. Quienes dicen haberlo jugado con éxito reportan que las nalgas se les abrieron infinitamente en la celda 211. Necesitas estar en un navegador con al menos 30 pestañas abiertas. Si lo vas a jugar, es importante que anotes lo siguiente. Abre el navegador en la pestaña del capítulo de Mushoku Tensei. Presiona el botón con el capítulo de Oreimo. Cuando lo termines de ver, vuelve de nuevo al capítulo de Mushoku Tensei. Cuando termines el capítulo, presiona la pestaña del capítulo de Eromanga Sensei. Cuando lo hayas visto, presiona la pestaña del capítulo de Monogatari. Cuando termines de verlo, presiona la pestaña del capítulo de Ui Shigure. En este punto, vuelve de vuelta al capítulo de Eromanga Sensei. Pero si en lugar de eso, el aparato decide llevarte por su cuenta a la página web de la Interpol, prepárate porque eso quiere decir que lo has hecho todo bien. Antes de que te des cuenta, estarás en la cárcel por ser un peligro para la sociedad. Número 4. Número 3. Volvemos a Japón. Esta es una de las cosas más aterradoras que puedes hacer. Este juego es terriblemente sugestivo y si tienes un mínimo de respeto a tu huella digital, hacerlo es muy poco recomendable. Implica invocar a un fantasma que te va a ir siguiendo todo el día con la intención de funarte, y tu misión es permitir que eso no ocurra. Antes de ir a la cama, desnúdate, agarra tu muñeca sexual de touhou y dirígete al cuarto de baño. Entra en la tina y siéntate mientras te tomas un selfie y tuiteas las siguientes palabras. No entiendo por qué cuando una mujer compra un vibrador se ve como algo natural, es solo una chica traviesa, pero cuando un hombre compra una muñeca de Tecnomaster Pro 5000 con vagina palpitante de 6 velocidades, ano estético con bandeja recolectora de esperma y goteo con el sistema opcional de sonido envolvente de orgasmo femenino, garganta profunda para el sexo oral y tetas XXL para una paja rosa, entonces lo llaman pervertido. ¿Por qué? Si has tenido éxito, deberás sentir que detrás de ti hay una pendeja sin papá que habrá caído de lleno en tu rage bait. Ella estará en la tina. Vas a sentir un olor a concha muy intenso y además vas a sentir que ella te está mirando. Pero insisto, bajo ningún concepto debes entrar en pánico. Bueno, sí, entra en pánico. ¡Ay, coño de su madre! Tienes que preguntar en voz alta, ¿por qué te ardiste? En ese momento vas a oír un ruido, el cual es la representación de un furioso tecleo. Este espectro pertenece a una pobre joven de 35 años que perdió a su figura paterna en el año 93. Termina de bañarte y sal del cuarto de baño. Ya puedes abrir los ojos. Acuéstate a dormir y recuerda que, tan pronto te despiertes, el juego habrá comenzado. El tweet que pusiste agarró interacciones mientras dormías y el fantasma ahora te está siguiendo. Cuando salgas a la calle, a la escuela o al trabajo, todo el mundo te dirá que eres un virgen, un pajero y un machista. Debes terminar el juego antes de la medianoche. Para ello, tienes que borrar el tweet y disculparte. De más está decir que si te descuidas y no terminas el juego a tiempo, el espectro te va a estar persiguiendo, acusando de machista y pajero por siempre. Si te atrapa y logra que te funen, nadie sabe lo que pasa. Número 2. Cada persona que habla sobre este juego recomienda encarecidamente no hacerlo jamás. Se tiene como uno de los rituales paranormales más peligrosos que existen. Algunos alegan que tiene el poder de volver a la gente loca. Sea como sea, las preparaciones consisten en lo siguiente. Apaga las luces y acomódate la verga hacia el lado contrario, si eres un hombre, o ve a hacer un sándwich si eres mujer. Enciende una vela y entra al canal de Asturianos Sin Complejos en YouTube. Entonces, suscríbete al canal y hazte miembro del mismo con el tier Masón Asturiano. Al haber hecho todo esto, habrás invitado a Asturianos Sin Complejos a tu casa. El juego ha comenzado.
Camina alrededor de tu hogar, completamente desnudo y a oscuras. El objetivo del juego es evitar a toda costa que Asturiano Sin Complejos te alcance y te coja bien rico. Hasta que sean las 3:33 am. Número masón. Si tu membresía se caduca, debes renovarla de vuelta antes de 10 segundos, o de lo contrario, la velocidad del espectro se va a incrementar enormemente y te va a alcanzar. La membresía es tu única protección contra él. Recuerda que el juego termina a las 3:33 am. Bajo ninguna circunstancia te confíes ni siquiera un segundo antes de ese plazo. Solo entonces estarás a salvo para ir a dormir. Y sí, acabo de malgastar el puesto número 2 en esta babosada. Número 2. Número 1. Nuevamente de origen japonés, este es tenido como el juego más peligroso y perturbador jamás creado, y la sola idea de jugarlo me pone los pezones de punta, porque consiste en invocar al fandom de One Piece. Mi audiencia de huesos amarillos recordará cómo en mi top de los 7 animes más perturbadores expliqué cómo invocar a un fan de One Piece, pero sin embargo, este ritual es muchísimo más oscuro y mórbido. Este ritual es tan peligroso que solo se puede realizar una vez al año en un sitio específico. La Gala Pirata es como el Club Bilderberg de los fans de One Piece. Se entregan premios entre ellos, se aplauden entre ellos y se meten rayas de cocaína uno al lado del otro. Lo más probable es que te traten extremadamente bien y sean muy complacientes contigo, o incluso llegará al extremo de hacer que te sientas como un nakama más. Pero no te dejes engañar, ya que para realizar este ritual debes interrumpir la gala y repetir 3 veces delante de todos: One Piece es una mierda que no tiene alma. Al hacer esto, ya no habrá vuelta atrás. Habrás condenado a tu familia, a tus amigos y sobre todo a ti mismo, ya que acabarás de poner a toda una sociedad masónica en tu contra. La última persona en realizar este ritual fue el aclamado director de cine Stanley Kubrick, quien falleció bajo extrañas circunstancias tras ponerse a la sociedad masónica de One Piece en su contra. La famosa película del director, Ojos Bien Abiertos, está inspirada en la Gala Pirata. Si ignoras las advertencias y deseas hacerlo, reitero, estás por tu cuenta. Número 1. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo. Suscríbete a mi canal y abajo en la descripción del video podrás ver mis redes sociales, para que puedas agregarme. Te ha hablado Asturiano Sin Complejos y te deseo buenas noches.